Washington. Nos congregamos en la iglesia Asamblea de Dios Jehová Jireh, donde pastorea Pablo Rosario y Gaida Reyes, ese hermoso caballero que se ve por allá. Bendito sea el nombre de Dios. Yo quiero que usted levante su mano ahí y diga: Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor, porque ya tú has hablado a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sé que tú siempre, Dios mío, trae una palabra a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, mi amado Rey. Gracias. Gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. ¿Dónde están los caballeros de honor? ¿Dónde están los hombres de honor? ¿Dónde están aquellos que portan la armadura de Dios? ¿Dónde están aquellos que han decidido tomar? ¿Dónde están aquellos que han decidido tomar las armaduras? ¿Dónde están aquellos que han decidido tomar las armaduras? ¿Dónde están aquellos que saben que es una necesidad tomar las armaduras? Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Nuestro hermano Franklin dijo algo que es parte, ¿verdad?, de lo que vamos a estar hablando. Y es el por qué y el para qué de tomar las armaduras. Yo quiero que me acompañen a leer en el libro de Efesios, capítulo 6. Vamos a leer específicamente el verso 13. Efesios capítulo 6, verso 13. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es una Biblia que habla un poquito más claro, pero al final es el mismo significado. Efesios capítulo 6, verso 13. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pies firmes. Repito, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firme. Padre, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Padre, tu palabra son vida, tu palabra son poderosa. Gracias, Señor, porque en ella, Dios mío, nosotros podemos apoyarnos, Dios. En ella, Dios mío, nosotros podemos conocerte, conocer tu voluntad, tu propósito. Gracias, Señor, por lo que tú haces a través de ella. A través de ella transforma corazones. A través de ella nos da vida y conocimiento. Padre, muchas gracias. Te pedimos que tu palabra, Dios, sea ministrada en esta noche. Queremos palabra de Dios, no palabra de hombre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. ¿Por qué nos manda Pablo a tomar toda la armadura de Dios? Pablo dice, es lo primero, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Esa es la primera razón para tomar la armadura de Dios. Tu lucha, mi lucha, no es contra carne y sangre. Es lo primero, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes. Hay que entender esto. Hay que estar claro de lo que la lucha que yo estoy llevando a cabo, contra quién peleo y por qué peleo.
Me llama mucho la atención que Pablo especifica aquí que mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Muchas veces tu lucha y mi lucha no la podemos palpar, no la podemos ver, no la podemos divisar en su momento. Porque muchas veces el enemigo no se manifiesta de la manera que nosotros creemos o de la manera que a nosotros se nos ha enseñado. Eso es parte de la mitología, ¿verdad? La mitología es lo que nos enseña que Él viene con un aspecto terrorífico, ¿verdad? Muchas veces no es un aspecto terrorífico, muchas veces no es un aspecto feo, porque incluso la palabra de Dios dice que Él se viste como ¿qué? Como ángel de luz. Se viste de una manera ¿qué? Agradable, una manera que difiere de lo que es la versión humana. Entonces tenemos que entender que nuestra lucha no es contra el hermano, no es contra la persona, no es contra el individuo. Hoy día, lamentablemente, nosotros estamos viendo un bombardeo donde la iglesia comienza a atacar a la propia iglesia. Donde el hermano comienza a atacar al propio hermano. Donde el pastor comienza a atacar al propio su hermano. Como si la lucha es con mi hermano Remy. Como si la lucha es contra un ministerio. Como si la lucha es contra aquel que está subiendo y se está desarrollando como hombre de Dios. Y muchas veces queremos apagar. Es lamentable que eso es lo que nosotros estamos viendo en los últimos tiempos. Es lamentable, pero es la realidad de lo que se está viviendo hoy día en la iglesia. Mi lucha es contra huestes espirituales, y estas huestes y estos espíritus muchas veces vienen disfrazados de hombre de Dios. Muchas veces vienen disfrazados de gente que ama a Dios, de gente que sirve a Dios, de gente que está dentro de la grey, pero en realidad parecen de nosotros, pero no son. Aparentan ser de nosotros, pero no son de nosotros. ¿Por qué debemos ponernos toda armadura de Dios? Porque el verdadero conflicto no es humano. Problema, persona, circunstancia. Existe sí una oposición, pero esta oposición es real. Es una oposición real. Y esta viene como ¿qué? Como tentación, como problema. Amén. Como engaño, como acusación, como desánimo. Esa es la forma en que se manifiesta. Esa es la forma en que se evidencia. Hoy estamos hablando de acusación. Estamos hablando de engaño. Estamos hablando de mentira. Estamos hablando de falsedad. Cuando el enemigo está buscando falsear la palabra de Dios. Decía David Greco en uno de sus libros que toda manifestación del reino de Dios tiene una copia falsa en el reino de la tiniebla. Toda manifestación del reino de Dios tiene una copia falsa en el reino de la tiniebla. No todo lo que usted ve
es Dios. No todo lo que usted ve es espiritual, aunque tenga apariencia de esto. Porque aquí no se trata de apariencia, aquí se trata de esencia. No sé si me escucharon. Aquí no se trata de apariencia, aquí se trata de esencia. ¿Y sabe qué? Que nosotros, muchos de nosotros, hemos dejado de ser para parecer. Y Dios no quiere que tú te parezcas. Dios quiere que tú seas, que sea un verdadero hombre de Dios, que sea una verdadera mujer de Dios, que sea un verdadero guerrero de Dios. Aleluya. Yo no sé, algunos no quieren escuchar estas palabras, pero esa es la realidad. Y tenemos que predicarlo. Tenemos que enseñarlo. Tóquele a alguien que le queda al lado y diga, no es apariencia. No es parecer. No es parecer, es ser. Y Dios nos ha llamado a que seamos, para que seamos verdadero hijo de Dios, para que seamos verdadero hombre de Dios, para que se evidencie en nosotros la presencia del Padre, para que se evidencien nuestras acciones, que se evidencie nuestra forma de vida. ¿Sabe por qué? Porque hay una realidad. Hay una realidad. Y como hay una realidad, nosotros tenemos que vivir en base a esa realidad. Y la realidad del mundo espiritual no se puede afrontar con apariencia. Ahí no se puede afrontar con apariencia. Dios está llamando a una iglesia sólida. Dios está llamando a una iglesia que se meta a la esencia, que se meta a la presencia, donde emane la gloria, donde emane su poder, donde haya milagros, donde haya liberación, y que este sistema malvado que quiere inculcarse dentro de la iglesia sea destruido, sea desarraigado de una vez y por todas, porque no podemos permitir, porque ya el diablo no se manifiesta con cola y rabo, se manifiesta en base a un sistema. Estamos hablando de sistema. Estamos hablando de leyes. Estamos hablando de gente poderosa que quiere desarraigar el evangelio de Dios, que son enemigos del evangelio, que son enemigos de la palabra, que son enemigos de la buena costumbre, que son enemigos del poder de Dios. Gente que quieren introducir creencias filosóficas dentro de la iglesia. Y la iglesia tiene que abrir los ojos. ¿Sabe por qué la iglesia tiene que abrir los ojos? Porque hay una realidad. Esto no es un juego. El mundo espiritual no es un juego. Los espíritus que deambulan por ahí no son un juego, son una realidad. Y Dios está llamando hombres que enfrenten esa realidad. Los hermanos de Pedro Sánchez tienen una realidad en Pedro Sánchez. La iglesia Asamblea de Dios Jehová Jireh tiene una realidad en La Higuera. La iglesia Betel tiene una realidad aquí en El Ceibo. ¿Y sabe qué? Y por eso vino este tremendo tema. Aquí habla de tomar. ¿Tomar qué? Tomar todas las armaduras de Dios. Mi alma adora la gloria de Dios.
Hay algo importante que usted y yo debemos saber, y es que como creyente, como hijo de Dios, nosotros no estamos en un terreno neutral. Nosotros no estamos en un terreno neutral. En el barrio que usted vive, usted no está en un terreno neutral. En la casa donde usted vive, usted no está en un terreno neutral. En la ciudad que usted vive, usted no está en un terreno neutral. Hay una realidad espiritual. Hay necesidades espirituales. Necesidades espirituales, y quien está llamado a suplir esas necesidades es la iglesia de Dios. La iglesia está llamada a suplir esas necesidades. Pero no, nosotros como iglesia, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Hablando de Franklin, hablando del otro, creyendo que mi lucha es contra él, que mi lucha es contra aquel. No, esa no es tu lucha, ese es tu hermano. Por eso es que yo soy un tipo de persona que no soy muy dado a seguir a todo el mundo en redes sociales. ¿Sabe por qué? Porque este instrumento que está aquí, está haciendo mucha falta dentro de la comunidad cristiana. Ese. Aquí. Porque lamentablemente hay mucha gente en redes sociales, hay mucha gente por ahí que no tiene la cabeza bien amueblada, que no tiene la cabeza bien puesta. Y yo me voy más lejos. Hay mucha gente que tiene problemas serios. Porque como yo decía a alguien, la salud mental en este tiempo es un privilegio. Por eso es que hay que tomar este instrumento para proteger, ¿qué? Proteger nuestra mente. Dile a tu hermano, protege tu mente. Protege tu mente. Protege tu mente. Porque el sistema quiere entrar a tu mente. El sistema quiere confundirte. Pero tú no puedes permitir que te confundan. No. Hay mucha gente, hay mucha juventud, hay muchos adolescentes confundidos que no saben ni siquiera quiénes son. De por Dios, no sabe quiénes son. Y el enemigo se está aprovechando. Se está aprovechando de ese momento. Y está introduciendo sus altimañas en la mente de nuestra juventud. Y nosotros como iglesia, bien, gracias. Estamos hablando de armadura, ¿no? La iglesia tiene que activarse. La iglesia tiene que activarse. ¿Por qué hay que tomar toda la armadura? Porque el enemigo es estratégico. El enemigo es estratégico. Él no descansa. Él persigue aquellos que cargan el propósito. Él persigue aquellos que cargan el llamado. Él sabe lo que hay dentro de ti. Dice la palabra que hay un tesoro que Dios puso en simples vasijas de barro. Y ese tesoro que hay en ti, Él no quiere que exista. Él quiere arrancártelo, Él quiere arrebatártelo. Pero tú y yo no se lo vamos a permitir. No vamos a permitir que se nos quite lo que Dios nos dio. Dios nos dio la gracia, Dios nos dio la presencia, Dios nos dio este tesoro valioso del evangelio, y no lo vamos a soltar.
Él no duerme. Él está al acecho. Yo recuerdo que en una ocasión yo predico un mensaje con el tema bajo un campo minado. Nosotros estamos caminando en un campo minado. El salmista lo sabía y dijo que el enemigo tiende lazos, pone trampa. ¿Cuántos han cazado palometa, han cazado guinea? Hay gente que le ponen trampa. Hay trampas, hay minas, hay situaciones. A veces parecen buenas, a veces parecen agradables, a veces las propuestas suenan agradables, ¿no? A veces las propuestas suenan atractivas, pero no vienen de Dios. Por eso es que el hombre, la mujer de Dios tiene que estar vigilante. No se puede dormir, porque desde el momento que tú te tiraste de la cama, tú estás en una batalla. Estás en una batalla en el trabajo, estás en una batalla en la escuela, estás en una batalla por donde camina, y la iglesia no puede dormirse. Aleluya. Aleluya. Pero lo bueno es que aquí hay guerreros y guerreras que han tomado toda armadura de Dios. No importa la estrategia que use el enemigo, no importa el canal, no importa el momento, siempre estamos ¿qué? Vigilante. Amén. El texto menciona las acechanzas del diablo, es decir, estrategia, trampas y engaños. Sin protección espiritual, el creyente queda vulnerable. Sin protección espiritual, el creyente queda vulnerable. ¿Sabe? El enemigo es muy astuto en cuanto a esto. Dijimos, ¿verdad?, que él usa sus estrategias. Él es muy astuto en cuanto a eso. Yo recuerdo una ocasión en el libro de Reyes, cuando el pueblo de Israel estaba enfrentando a Ben-Hadad. ¿Sabe qué dijeron los enemigos del pueblo de Dios? Lo que pasa que ellos sirven a esos dioses, y esos dioses son fuertes, pero en las montañas. Dijo el enemigo, sus dioses son poderosos, pero en las montañas. Si nosotros logramos atraerlo hacia la llanura, ellos serán presa fácil para nosotros, porque ellos no saben pelear en la llanura. ¿Y sabe qué hicieron? Lo atrajeron hacia la llanura. Yo quiero que tú codees a alguien y le diga, no te dejes llevar. No te dejes poner en una situación de vulnerabilidad. Aleluya. Porque el enemigo sabe lo que hay en ti. Él sabe que tú eres fuerte. Él sabe que cuando tú oras tú eres fuerte. Él sabe cuando tú estás en la presencia tú eres fuerte. Él sabe que cuando tú estás leyendo la palabra tú eres fuerte. Él sabe que cuando tú estás bajo la cobertura de Dios eres fuerte. Ahí Él no te va a atacar, porque no va a haber forma de llegarte, pero va a crear situaciones. Va a crear situaciones para ponerte en una situación de vulnerabilidad. Eso pasó con David. David, cuando tenía que estar en la guerra, se quedó en la casa.
y estaba en una posición vulnerable. Tú eres un guerrero y el guerrero tiene que estar enfrente de la batalla. Tú eres una guerrera de Dios. Tú eres un hombre de Dios. Y el guerrero tiene que estar enfrente de la batalla. Y el que está enfrente de la batalla, no de los que están en la retaguardia, los debiluchos que están allá atrás. No, 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 no. Ustedes son de los que pelean delante, de los que llevan la espada en la mano y están peleando contra todo lo que venga, sin importar quién. Aleluya. Eso somos. El enemigo usa mentira contra Dios, usa la duda contra la fe, culpa contra la salvación y tentación contra la santidad. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que usar toda la armadura de Dios? Porque nosotros no tenemos fuerza, porque necesitamos de Él. Pablo comienza diciendo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted y yo no tenemos fuerza. Usted y yo somos débiles. Pablo dijo y reconocía esto: cuando soy débil, dígalo, dígalo, cuando soy débil, porque Dios se glorifica en mi debilidad. ¿Usted sabe por qué tenemos que usar toda la armadura de Dios? Porque tenemos partes vulnerables. Tenemos debilidades. Tenemos debilidades. Todo el que está aquí tiene debilidades. Tiene área donde fácilmente puede ser atacado y puede caer. Y no reconocer esta realidad nos puede poner en una situación difícil. El verdadero hombre de Dios y mujer de Dios se conoce a sí mismo. Sabe quién es. Sabe lo que hay dentro de él. Sabe con qué cosas están luchando. No se trata de vivir una apariencia y decir soy fuerte cuando sabemos que estamos llenos de debilidades. No es decir estoy bien cuando sabemos que estamos mal. No creernos algo que no somos. El verdadero hombre de Dios y mujer de Dios se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza. Denle una alabanza a Dios. ¿Para qué debemos ponernos toda la armadura de Dios? La Biblia lo dice: para poder resistir en el día malo. ¿Y cuál es ese día malo? Yo quiero que usted se pregunte a usted mismo: ¿cuál es ese día malo? El día malo puede venir con cualquier situación. Yo recuerdo hace algunos años, el hijo mío, el más pequeño, le dio dengue hemorrágico y tuvimos que sacarlo para Santo Domingo. Y ya ustedes saben lo que son padre, madre, ¿verdad? Cómo afecta el ver a un hijo de 6 años que tenía cuando eso, verlo en un estado agónico cuando ya quizás
los pronósticos y los diagnósticos te dicen que no hay forma, que no hay esperanza de vida. Y yo recuerdo que yo llegué a Santo Domingo y entré a la sala, y cuando yo vi a mi hijo, yo entré al baño y me fajé a dar gritos. Pero después dije: Señor, ese es tu hijo, y yo sé que tú vas a hacer un milagro en la vida de mi hijo. Ese fue un día malo, muy malo. Y yo sé que todo el que está aquí ha vivido días difíciles. Pero cuando tenemos la armadura de Dios, nosotros podemos resistir en esos días difíciles. Porque déjeme decirle, el día malo llega porque llega. Y a todos nos llega. Y yo recuerdo que de un momento a otro, mi hijo, que tenía alrededor de 5 o 6 días que no podía evacuar, no podía hacer nada, y no abría los ojos. Después que yo dije eso, mi hijo abrió los ojos y me dijo: papi, quiero evacuar. Y en ese momento cambió su apariencia, cambió todo. El milagro se hizo. ¿Sabe por qué? Porque hubo un momento que yo lo predicaba, lo enseñábamos ayer en la iglesia. Hubo un momento en la vida de Abraham, que es parte de la armadura de Dios, la fe, ¿verdad? En la vida de Abraham, que dice que cuando no había motivos para él tener esperanza, dice que Abraham tuvo esperanza. No, yo no sé, ustedes no me han entendido. Cuando él no tenía motivo para tener esperanza, él tuvo esperanza. Cuando las posibilidades de tener un hijo eran neutras, él tuvo esperanza. Aunque tú no tengas motivo para creer, sigue creyendo. Aunque tú no tengas motivo para levantarte, levántate. Aunque tú no tengas motivo para seguir peleando, pelea. Porque van a llegar momentos que tú no vas a tener motivo. No vas a tener motivo para seguir creyendo. Porque todo el panorama se va a poner oscuro. Todo el panorama se va a tornar hostil. Pero a pesar de eso, vas a seguir teniendo esperanza. Porque sabes en quién ha creído. Aleluya. Si es para Dios, déselo bien fuerte. Efesios 6:13 dice: para que podáis resistir en el día malo. Puede ser tentación fuerte, crisis espiritual, ataques emocionales o mentales. La armadura de Dios no evita la batalla, pero sí nos permite mantenernos firmes. La armadura de Dios no evita la batalla, hermano Franklin, pero sí nos ayuda a estar firme. Por eso dice: y habiendo acabado todo, estar firme. Cuando yo leo ese texto, me imagino a un soldado romano, a un soldado con más de 30 kilos de peso en su cuerpo, peleando una batalla, enfrentando al enemigo, herido, sangrando, cansado, abatido, que le falta el aire, que no puede respirar. Pero aún así se mantiene en pie. Aleluya.
Dios es bueno. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. No importa lo que caigan, dice la palabra que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Tú estás protegido, tú estás protegida, tu casa está protegido, tu familia está protegido, tu finanza está protegido, todo lo que concierne a ti está protegido. Así que mantente firme, no te detengas, sigue en pie, sigue peleando. Aunque estés sangrando, sigue peleando. Aunque vengan la duda, sigue peleando. No te detengas, porque nadie dijo que iba a ser fácil la batalla. Hay quienes cuando la batalla recia, dicen: patica, ¿para qué te tengo? Pero nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que avanzamos. A pesar de que el enemigo sea fuerte. Cuando Ben-Hadad desafió al pueblo de Dios, ¿sabe qué pasó? El ejército de Dios era inferior. El ejército de Dios parecía un grupito de ovejas ante un ejército inmenso. Pero cuando comenzó la batalla, Dios le mostró que Él no solo era Dios del monte, que Él no era Dios solamente de la montaña, porque para Dios no existe terreno, para Dios no existe lugar, para Dios no existe situación difícil. Él es especialista en imposible. A pesar de que nosotros lo veamos posible, a pesar de que el diagnóstico haya sido contrario, para Dios no existe eso. Porque Dios lo que está viendo a un soldado, a un hombre de Dios, y lo va a proteger, aunque los enemigos sean más. Así que no te detenga. Y el ejército de Israel, en lo que pestañó un gato, ya se habían llevado 100,000 del ejército de Ben-Hadad. Ben-Hadad tuvo que huir. Todo el ejército tuvo que huir y Israel prevaleció, mostrando Dios que Él no solamente es Dios de la montaña. Aleluya. Dáselo a Dios. Dígale a la persona que le queda al lado: yo tengo un Dios todoterreno. Dígalo. Yo tengo un Dios todoterreno. Dígaselo al enemigo. Dígale: ¿en cuál escenario que tú quieres? Dígalo: ¿en cuál escenario que me quiere ver? Porque el verdadero guerrero no mide escenario, no mide situación. El verdadero guerrero está mirando a un Dios poderoso por encima de todos sus enemigos. Aleluya. Para mantenerse firme y no retroceder, Pablo repite varias veces la idea de estar firme. Esto implica no ceder ante el pecado, no abandonar la fe, no ser movido por doctrina falsa. No retrocede el hombre de Dios. La mujer de Dios no retrocede. Avanza. Avanza. Y sigue avanzando. Aunque se arrecie el pleito. Porque a veces se arrecia, ¿sí o no? A veces se pone difícil. Para vivir una vida cristiana y victoriosa, cada pieza de la armadura representa algo esencial. Cinturón de la verdad, vivir en la verdad. Coraza de la justicia, una vida recta delante de Dios. Calzado del evangelio, disposición para anunciar la paz. Escudo de la fe, apagar dudas y ataques. Yelmo de salvación, proteger que la mente, lo que decíamos ahorita. Protege tu mente. Iglesia, protege tu mente. Hay un libro de Daniel Escarone que dice: un ataque a la mente. La mente está siendo muy atacada.
¿Sabe por qué? Porque nuestra mente controla todo nuestro sistema. Todo nuestro sistema. Y no podemos permitir que este bombardeo, este ataque a la mente, esta invasión a la mente, a los pensamientos de la iglesia, no podemos permitirlo. Tenemos que protegernos. Y me llama mucho la atención que Pablo dice toda armadura de Dios. Y cuando nosotros vemos acá, enfoquen acá, hay algo muy notorio aquí. Que todas estas piezas que están aquí son todas, en su mayoría, de defensa y de protección. Dios nos está llamando a protegernos. Dios está llamando a que la iglesia se proteja, que la iglesia se cubra. Y me gusta este texto de la Nueva Traducción Viviente porque dice, oiga bien, por lo tanto pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. No puede faltar ni un detalle. Cuando usted salga a pelear, fíjense en que no se le haya olvidado ningún detalle. Porque usted es un guerrero. Y si se le olvida un detalle, usted queda en una posición de vulnerabilidad. Usted puede ser herido. Usted se acuerda de aquel famoso, ¿verdad? Que se menciona mucho, del talón de quién. El talón de Aquiles. Se protegió tanto, pero hubo una parte que estaba desprotegida. Aleluya. El cristiano no puede dejar nada a la vista del enemigo. El cristiano no puede dejar nada al alcance del enemigo. Y aquí vemos que la única arma de ataque es que, dígalo conmigo, ¿cuál es la única arma de ataque? La espada, la palabra de Dios. Jesús dijo, escrito está. No es lo que diga Manuel, no es lo que diga Pablo, no es lo que diga Remy, no es lo que diga Benjamín, es lo que diga la palabra. Y parte de este sistema malvado, oiga bien, parte de ese sistema malvado quiere desaparecer la palabra de los púlpitos. Yo no sé si usted ha notado eso, pero quieren desaparecer la palabra de los púlpitos. Quieren desaparecer el mensaje. Quieren desaparecer el arma de ataque que tiene la iglesia. Y nosotros no podemos permitir eso. La palabra de Dios tiene que ser predicada. La palabra de Dios tiene que ser enseñada. Porque al final lo que sustenta y protege y alimenta todas estas armas de defensa es la palabra de Dios. Y no podemos permitir que la palabra desaparezca. Hay que predicar el evangelio de Dios. La iglesia tiene que atacar con la palabra. Porque la palabra es que convence de pecado. La palabra es la que transforma. La palabra, porque dice la Biblia que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Usted sabe por qué usted está aquí. Porque la palabra se hizo carne en usted.
Usted escuchó una palabra y por la fe esa palabra entró dentro de usted. Y esa palabra se hizo carne. Y toda intención de servir a Dios es creada por la palabra. Por eso Pablo dice que Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, por la palabra. La palabra tiene que ser predicada, tiene que ser enseñada. Hay gente que quiere sustituir la palabra y no podemos permitir eso como iglesia. La iglesia tiene que tomar todas las armas de combate. El pasaje termina aquí con una oración en Efesios 6:18. Esto muestra que la armadura funciona, oiga bien, en una relación viva con Dios. ¿Cómo funciona la armadura? Cuando hay una relación viva con Dios. Así funciona. Amén. No es ritual, es dependencia continua. Aleluya. Dale la gloria a Dios. No es un ritual que hoy me voy a poner en las armas porque el día va a estar peligroso, o porque voy para una zona peligrosa, o porque voy para el trabajo y allí la cosa está. No. Las armaduras tienen que estar siempre. Amén. Es una acción continua. Usted siempre tiene que estar preparado, siempre tiene que estar el escudo, siempre tiene que estar el yelmo, siempre tiene que tener la espada, siempre tiene que estar protegido. Y a su nombre. Y a su nombre. Siempre tenemos que estar protegidos de manera continua. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Denle un aplauso al Señor. La persona que continúa.